Nunca imaginé que una simple toalla anudada a la cintura pudiera poner patas arriba a toda una familia. Aquella mañana, en Madrid, mientras mi hijo Álvaro aún dormía, abrí la puerta de su habitación sin pensarlo y me topé de bruces con Pablo, su mejor amigo, saliendo del baño. Una mirada, una sonrisa torcida, y todo cambió. De una curiosidad inocente a una atracción prohibida, de cenas tensas a noches robadas. Hasta que el secreto estalló, rompiendo la confianza que tenía con mi propia sangre. ¿Y si el mayor peligro viniera de aquellos a los que invitamos a nuestra casa? Me quedé petrificado, con el corazón latiendo a 1000 por hora, cuando empujé la puerta de la habitación de mi hijo. Allí estaba Pablo, recién salido de la ducha, con una toalla alrededor de la cintura, tan sorprendido como yo. Por un instante, el mundo se detuvo. Vivía solo desde el divorcio, en un pequeño piso en Madrid, y momentos como este no deberían pasar. No con el mejor amigo de mi hijo. No así. Me llamo Javier, un tipo corriente, ya bien entrado en los 40, que intenta mantener la cabeza a flote después de que la vida se desmoronara hace 3 años. El divorcio me dejó con este piso, algunas facturas por pagar y los fines de semana en los que Álvaro, mi hijo de 19 años, viene a visitarme. A menudo trae a Pablo, su amigo de toda la vida, al que conoció en el instituto y que se había convertido casi en un segundo hijo para mí. O al menos, eso pensaba hasta aquella mañana. Álvaro aún estaba en su habitación, probablemente pegado al móvil, cuando asomé la cabeza para comprobar que todo estaba bien. Es una manía de padre. Siempre llamo antes de entrar, pero esa mañana se me olvidó. La puerta estaba entreabierta, y la empujé sin más. Y entonces, ¡zas!, Pablo. Salía del baño, con el pelo mojado, unas gotas de agua deslizándose por los hombros. Me miró, quizá durante demasiado tiempo, antes de murmurar un «Uy, perdona, Javier», con una sonrisa ladeada que me descolocó. No era nada grave, nada fuera de lo normal, solo un momento incómodo. Pero entonces, ¿por qué sentía que el pulso se me había disparado como si hubiera corrido la San Silvestre? Salí rápidamente, farfullando algo como tranquilo, tómate tu tiempo. Al cerrar la puerta, noté un calor extraño en el pecho, una mezcla de confusión y algo que no lograba identificar. Corrí a la cocina, agarré una taza de café ya frío e intenté centrarme en otra cosa. Las facturas apiladas en la mesa. El ruido de los vecinos discutiendo en el piso de arriba. Cualquier cosa para alejar esa sensación. Pero se aferraba a mí, como una sombra imposible de esquivar. Pasaron las horas, y traté de sumergirme en mi rutina. Respondí a algunos correos del trabajo, soy técnico de logística, nada emocionante, pero paga las cuentas. Puse una lavadora, ordené el piso. Pero, a cada instante, aquel momento con Pablo volvía como un boomerang. Su mirada, su sonrisa, la forma en que dijo mi nombre. No era nada, me repetía a mí mismo. Solo un chaval saliendo del baño. Entonces, ¿por qué me sentía como un adolescente que acaba de meter la pata? Álvaro bajó hacia el mediodía, con el pelo revuelto, luciendo su inseparable sudadera con capucha. Oye, papá, vamos al Westfield con Pablo, soltó con la boca llena de cereales. Asentí, quizá demasiado rápido, evitando mirarlo a los ojos. Pablo apareció en la puerta, ya listo para salir. Gracias por la hospitalidad, Javier, dijo, y otra vez ese tono, esa mirada. Murmuré un de nada y me giré para recolocar unos platos que no necesitaban ser tocados. Se marcharon, y me quedé solo con mis pensamientos. Intenté racionalizar. Tal vez estaba agotado. Tal vez la soledad me estaba jugando una mala pasada. Desde el divorcio, mi vida se reduce al trabajo, Netflix y los fines de semana con Álvaro. Nada de citas, nada de complicaciones. Entonces, ¿por qué este chaval de 19 años, el mejor amigo de mi hijo, me dejaba en este estado? Me senté en el sofá, con las manos en las rodillas, mirando la pared. No era solo vergüenza. Era algo más, algo inquietante, incluso peligroso. Y no me soltaba. Pasé el resto del día intentando distraerme. Vi un partido de fútbol en la tele, sin prestarle mucha atención. Deslicé el dedo por el móvil, evitando las redes sociales donde podía cruzarme con fotos de Álvaro y Pablo.
Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver ese momento en la habitación. No era nada, me insistía a mí mismo. Pero, en el fondo, sabía que era todo menos nada. Algo se había despertado en mí, algo que nunca había sentido antes, y eso me aterraba tanto como me intrigaba. Me levanté, decidido a no dejar que esa sensación me dominara. Pero, en el fondo, sabía que estaba ahí, al acecho, lista para reaparecer a la menor oportunidad. La cena estaba lista, y el aroma del pollo asado llenaba el aire. Estábamos sentados a la mesa, Álvaro, Pablo y yo, como solía pasar cuando pasaban el fin de semana en casa. Los platos tintineaban, los tenedores rascaban, y hablábamos de todo y de nada. Álvaro estaba entusiasmado, contando sus planes para las vacaciones, un viaje a Cádiz con los amigos, gesticulando con ganas mientras describía las playas de Zahara de los atunes y las fiestas que imaginaba. Yo asentía, hacía preguntas por inercia, pero mi cabeza estaba en otro sitio. Pablo, por su parte, estaba más callado de lo habitual, y eso me ponía los nervios de punta. Di un sorbo al vino, intentando centrarme en lo que Álvaro contaba, cuando sentí algo rozarme la pierna por debajo de la mesa. Al principio, pensé que era un accidente. ¿Pasa, no? Nos movemos, nos rozamos sin querer. Pero volvió a ocurrir, un toque ligero, pero demasiado preciso para ser casual. Mi mirada se deslizó hacia Pablo. Él estaba cortando un trozo de pollo, como si nada, pero sus ojos se alzaron hacia mí, solo por un segundo, y había algo ahí. Un destello, una intención, como si estuviera midiéndome, esperando a ver qué hacía. El corazón me dio un vuelco, y apreté el tenedor con más fuerza. ¿Qué te parece, papá, Tarifa O'Connell? Álvaro me sacó de mis pensamientos, y murmuré algo vago sobre el viento, rezando para que no notara que estaba completamente perdido. Pablo, por su parte, volvió a hablar, con la voz tranquila, pero con ese tono que me hacía dudar. Tarifa es más animada, ¿no? Dijo, mirándome directamente a los ojos, con una sonrisa casi imperceptible en la comisura de la boca. Sentí ese roce bajo la mesa otra vez, más firme, su zapato contra mi espinilla. No era un accidente. No esta vez. Aparté la silla, solo un poco, para romper el contacto, pero tenía las manos húmedas. Una parte de mí quería decirle que parara, que pusiera las cosas en su sitio. Pero otra parte, esa que me negaba a escuchar, sentía curiosidad. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué yo? Tenía 42 años, era el padre de su mejor amigo, un tipo normal que trabajaba en una oficina y no tenía nada especial. Aún así, esa mirada, ese roce, estaba despertando algo en mí, una sensación que no podía nombrar, pero que casi me hacía temblar. Álvaro seguía hablando, perdido en sus historias de billetes de tren y hostales. Tengo que mirar precios, pero creo que pillaremos algo barato, decía, mientras deslizaba el dedo por el móvil. No vio nada, no sintió nada. Yo, en cambio, estaba ahí, intentando mantener la voz normal, respondiendo con monosílabos, mientras Pablo jugaba su juego bajo la mesa. En un momento dado, apoyó el codo en la mesa, se inclinó ligeramente hacia mí y preguntó, como si tal cosa. ¿Y tú, Javier, viajaste así de joven, sin planear mucho? Su voz era suave, casi demasiado, y ahí estaba esa mirada, que me clavaba la silla. Tragué un sorbo de vino para ganar tiempo. Sí, algo, en su día, respondí, desviando la mirada. Pero mi cabeza iba a mil. ¿Por qué estaba haciendo esto? ¿Era solo para descolocarme, para divertirse? ¿O había algo más? Estaba dividido entre las ganas de levantarme, dar por terminada la cena, y una curiosidad que no me soltaba. Sentía como si fuera un crío pillado en falta, pero, al mismo tiempo, había ese calor, esa adrenalina, que crecía a pesar de mí. La cena siguió, pero cada minuto era una lucha por mantener las apariencias. Álvaro reía, hablaba de sus amigos, de la música que escucharían en la playa. Pablo, por su parte, alternaba entre silencios calculados y comentarios banales, pero cada vez que hablaba, sentía el peso de su mirada. En un momento, alargó la mano para coger la sal, y su brazo rozó el mío. Un roce de nada, pero que me recorrió como un calambre. Aparté el plato, diciendo que ya había terminado, y me levanté para ir a por agua. Necesitaba aire, espacio,
algo para calmar el torbellino en mi cabeza. Cuando volví, vi a Pablo sonriendo a Álvaro, como si todo fuera normal. Pero, cuando nuestras miradas se cruzaron, había un desafío. Una chispa que decía que él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y yo, ahí, atrapado entre la vergüenza, la rabia contra mí mismo y esa sensación nueva que me revolvía el estómago. No sabía qué hacer con ella, pero una cosa estaba clara, esa cena no tenía nada de normal, y yo me sentía como si caminara sobre una cuerda floja, sin saber si iba a caer o a mantenerme en pie. La cena en el centro fue un error. Elegimos un bar animado en el corazón de Madrid, con luces tenues y conversaciones que se mezclaban con el tintineo de los vasos. Álvaro estaba en su salsa, riendo con Pablo, pidiendo cervezas y patatas bravas como si fuera una noche cualquiera entre amigos. Yo me dejé llevar, esperando que el ambiente relajado me sacara de esa espiral de pensamientos que me consumía. Pero el vino tinto, un vaso de más, me nubló la cabeza, y me sentía aún más tenso. Cuando volvimos al piso, estaba agotado, con la cabeza pesada, deseando que meterme en la cama calmara esa tormenta interior. Me metí bajo las sábanas, con el cerebro aún embotado por el alcohol y las imágenes del día. Tumbado en la oscuridad, intentaba convencerme de que no era nada. Solo un momento de debilidad, una reacción exagerada por la soledad. Fijé la vista en el techo, escuchando el silencio del piso, roto solo por el zumbido lejano de un coche en la calle. Los párpados me pesaban, y estaba a punto de dormirme, cuando un ruido me hizo estremecerme. Un crujido leve, como una tabla del suelo cediendo bajo un paso cuidadoso. La puerta de mi habitación se abrió lentamente, y antes de que pudiera incorporarme, Pablo estaba allí, una silueta oscura en el marco de la puerta. El corazón me dio un vuelco, y la adrenalina barrió la niebla del alcohol. Pablo, murmuré, con la voz ronca, medio convencido de que estaba alucinando. Él cerró la puerta sin hacer ruido y se acercó. La luz de la calle apenas se colaba por las persianas, pero podía ver sus ojos, fijos, decididos, como si supiera exactamente lo que hacía. ¿Qué haces aquí?, pregunté, apoyándome en un codo. Mi voz temblaba, una mezcla de sorpresa e irritación. Pero había algo más, ese mismo calor que me revolvía las entrañas desde la mañana. Pablo no respondió de inmediato. Se detuvo a pocos pasos de mi cama, lo bastante cerca para que sintiera el aire cambiar, como cargado de electricidad. Quería hablar, dijo, con la voz baja, casi un susurro. Pero había un tono, una seguridad, que contradecía sus palabras. No se movía, pero su presencia llenaba la habitación, opresiva, abrumadora. Apreté las sábanas con los puños, buscando algo a lo que aferrarme. ¿Hablar de qué? ¿Es tarde, Pablo? Álvaro está justo al lado. Intenté mantener un tono firme, poner distancia, pero mi garganta estaba seca, y las palabras sonaban frágiles. Él dio un paso más, y me tensé. Pareces tenso, Javier, dijo, y esa sonrisa, la misma sonrisa ladeada de la mañana, volvió. Se sentó en el borde de la cama, como si fuera lo más natural del mundo. Mi pulso se aceleró, y me sentí acorralado, como un animal arrinconado. No deberías estar aquí, solté, pero mi voz no tenía convicción. Una parte de mí quería echarlo, decirle que se fuera, que respetara los límites. Pero otra parte, la que intentaba sofocar, estaba fascinada. Por su atrevimiento, por esa cercanía que avivaba un calor que no entendía. Se inclinó ligeramente, no mucho, solo lo suficiente para que sintiera su aliento, para que el espacio entre nosotros casi desapareciera. Tranquilo, Javier. Solo es una charla, murmuró, pero sus ojos decían justo lo contrario. Eran fijos, penetrantes, como si quisieran abrir algo dentro de mí. Me eché hacia atrás, apoyándome en el cabecero de la cama, intentando recuperar el control. Pablo, para. Esto no está bien. Pero, incluso al decirlo, sentía el corazón desbocado, los pensamientos enredados. ¿Por qué hacía esto? ¿Qué quería? ¿Y por qué no podía rechazarlo con más fuerza? Él no se movió, ahí, a pocos centímetros, con la rodilla rozando el colchón cerca de mi pierna. ¿Seguro que quieres que pare? Preguntó, y esa pregunta, esa simple pregunta, me dejó clavado. Rompió algo, una barrera que creía sólida.
No sabía qué hacer. Las manos me temblaban, la cabeza me daba vueltas. Tenía que irse, pero no podía decirlo. Su presencia, su seguridad, todo eso me desarmaba. Una línea acababa de cruzarse, y me sentía deslizándome por una pendiente cuyo fondo no veía. Abrí la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Pablo, por su parte, se quedó ahí, inmóvil, esperando, como si supiera que estaba a un paso de ceder. Y yo, perdido, incapaz de entender qué pasaba, incapaz de decidir si debía resistir o dejarme llevar por esa ola que amenazaba con engullirme. El silencio en mi habitación era ensordecedor después de que Pablo se fuera. Me quedé allí, sentado al borde de la cama, con las manos apretadas contra las rodillas, intentando entender qué acababa de pasar. Mi corazón aún latía demasiado rápido, y mi cabeza daba vueltas como si hubiera recibido un golpe. Todo lo que creía saber sobre mí, sobre mi vida, se había desmoronado en pedazos. Yo era un tipo sencillo, un padre que trabajaba, pagaba las facturas y pasaba los fines de semana con su hijo. ¿Y ahora qué? Estaba allí, lidiando con pensamientos que no tenían cabida en mi cabeza. Me levanté, caminé hasta la ventana y me quedé mirando la calle de abajo, donde las farolas proyectaban sombras temblorosas. Una parte de mí estaba perturbada, como si alguien hubiera encendido un interruptor en mi interior, un interruptor que ni siquiera sabía que existía. Pablo, con su confianza, su mirada que parecía entenderlo todo, había desencadenado algo. Y eso me aterraba. Pero había algo más, una sensación que odiaba admitir, me sentía halagado. Yo, un hombre de 42 años, desgastado por la rutina, me sentía visto, casi deseado, de una forma que no sentía desde hacía años. Y eso me ponía enfermo. La culpa me corroía como ácido. Álvaro estaba a pocos metros, en su habitación, probablemente durmiendo sin sospechar nada. Él confiaba en mí, contaba conmigo para ser su pilar, su apoyo desde el divorcio. Y yo, dejé que su mejor amigo cruzara una línea que nadie debería haber cruzado. Me senté en la cama, con la cabeza entre las manos, intentando poner orden en mis pensamientos. ¿Por qué no detuve a Pablo? ¿Por qué lo dejé acercarse tanto? No era solo un momento de debilidad. Había un lazo, algo inesperado, que se había formado entre nosotros. Y lo odiaba tanto como me intrigaba. Me levanté, incapaz de quedarme quieto, y empecé a caminar de un lado a otro. Cada paso hacía crujir el suelo, y cada crujido me recordaba el momento en que Pablo abrió la puerta. Él no dudó, no titubeó. Quería provocar algo, empujarme a reaccionar, a salir de mi caparazón. Y yo, como un idiota, me dejé llevar, incapaz de decir, incapaz de recuperar el control. Pensé en mi vida de antes, aquellos años tranquilos en los que todo era predecible. El trabajo, los fines de semana con Álvaro, las noches cambiando de canal delante de la tele. Era simple, sin complicaciones. Y ahora, estaba al borde de un precipicio, ante una situación que nunca habría imaginado. Me detuve frente a la puerta de la habitación, con la mano en el pomo, como si fuera a salir y enfrentarme a Pablo allí mismo. Pero para decir que ¿no tienes derecho a hacer esto, o peor, porque yo? Solté el pomo y me apoyé contra la pared, con la respiración entrecortada. Una parte de mí quería respuestas, entender qué pasaba por su cabeza. ¿Era un juego para él? ¿Un impulso? ¿O algo más profundo? ¿Y por qué me hacía estas preguntas en lugar de simplemente alejarlo de mi vida? Volví a sentarme, con los pensamientos enredados. Pensé en todos esos años en los que dejé mis propios deseos a un lado. Después del divorcio, me centré en Álvaro, en ser un buen padre, en mantener la cabeza alta. Me olvidé de mí, y tal vez por eso esta atención, aunque venía de un lugar equivocado, me tocaba tanto. ¿Pero a qué precio? Si Álvaro descubriera algo, quedaría destrozado. Y yo, no podría mirarme al espejo. Apreté los puños, con rabia contra mí mismo. Dejé que las cosas llegaran demasiado lejos, y ahora estaba atrapado, dividido entre lo que sentía y lo que sabía que era correcto. Cogí el móvil, pensando en enviarle un mensaje a Pablo, algo para aclarar las cosas. Pero mis dedos se quedaron paralizados en la pantalla. ¿Qué podía decir sin empeorar todo? ¿Olvida lo que pasó? ¿No vuelvas a hacer esto?
Cada palabra parecía inadecuada, demasiado débil para lo que ardía dentro de mí. Dejé el móvil, frustrado, y cerré los ojos. La verdad es que no sabía cómo lidiar con esto. Pablo había encendido una mecha, y ahora sentía que todo podía explotar. Mi vida, tan simple antes, se había convertido en un campo minado, y no sabía cómo avanzar sin que todo se derrumbara. La mañana me golpeó como una resaca, aunque apenas había dormido. Me desperté con un peso en el pecho, el estómago encogido y una sensación de pánico que se pegaba a mi piel. La luz del día se filtraba por las persianas, y el silencio del piso era opresivo. Me levanté, con las piernas pesadas, y me arrastré hasta la cocina para hacer café, esperando que la rutina me ayudara a ordenar las ideas. Pero cada paso me recordaba la noche anterior, y una ola de vergüenza me engullía. ¿Cómo iba a mirar a Álvaro a los ojos? Y a Pablo, con esa actitud de saberlo todo, ¿cómo iba a enfrentarlo? Escuché un ruido en el pasillo, pasos ligeros, y el corazón se me aceleró. Álvaro entró en la cocina, con el pelo revuelto, el móvil en la mano. «Oye, papá, ¿tienes zumo de naranja?», preguntó, con la voz ronca, sin siquiera levantar la vista. Murmuré un «sí», en la nevera, mientras me concentraba en la cafetera para evitar mirarlo. Sentía que podía leerme, como si lo que había pasado estuviera escrito en letras gigantes en mi frente. Cada palabra que decía sonaba falsa, como si estuviera interpretando un papel. Me sentía un impostor en mi propia casa, un padre que había traicionado la confianza de su hijo sin que él lo supiera. Pablo apareció minutos después, apoyado en el marco de la puerta, con una taza en la mano. «Buenos días, Javier», dijo, y ese tono, el mismo tono tranquilo y seguro, me hizo rechinar los dientes. Nuestras miradas se cruzaron, y ahí estaba ese brillo, intenso, como si me retara a decir algo. Desvié la mirada, cogiendo una esponja para limpiar una encimera que ya estaba impecable. Mi pulso se aceleraba, y sentía el calor subiéndome por el cuello. Vergüenza, rabia, confusión, todo se mezclaba, y no sabía cómo desenredar aquel caos. Álvaro se sentó a la mesa, deslizando el dedo por el móvil, completamente en su mundo. «A lo mejor vamos al cine hoy, Pablo, ¿qué te parece?», soltó, sin notar la tensión que llenaba la cocina. Pablo asintió, pero su mirada seguía en mí, con una sonrisa casi imperceptible en la comisura de la boca. Esa sonrisa era como un puñetazo. Sabía el efecto que tenía, y jugaba con ello, como si quisiera llevarme al límite. Apreté la esponja con más fuerza, sintiendo las uñas clavarse en la palma de la mano. Quería echarlo, poner las cosas en su sitio, pero las palabras se me atascaban en la garganta. Me forcé a sentarme con ellos, a fingir que todo era normal. «¿Queréis huevos?», pregunté, con la voz más ronca de lo que me gustaría. Álvaro se encogió de hombros, aún en el móvil. «Sí, vale». Pablo, por su parte, respondió en voz baja: «Buena idea, Javier». Siempre tan atento. Había un toque de ironía en su voz, algo que me hacía hervir. Rompí los huevos en la sartén, con las manos temblando, intentando concentrarme en el chisporroteo del gas. Pero cada segundo en su presencia era una prueba. Ahí estaba, a pocos metros, y sentía el peso de su mirada, como si esperara que diera un paso en falso. La vergüenza me corroía por dentro. Había dejado que las cosas llegaran demasiado lejos, y ahora estaba atrapado en ese juego retorcido. Cada vez que miraba a Álvaro, veía al chaval que contaba conmigo, que confiaba en mí, y me sentía un miserable. ¿Cómo dejé que Pablo se acercara tanto? ¿Por qué no puse fin a esto desde el principio? Y, sin embargo, una parte de mí, la que más odiaba, no podía ignorar ese torbellino. Esa curiosidad que me hacía preguntarme qué habría pasado si hubiera cedido. Serví los huevos, colocando los platos delante de ellos con gestos mecánicos. Pablo me dio las gracias, con los dedos rozando los míos al coger el plato, y retiré la mano como si me hubiera quemado. Álvaro no vio nada, demasiado ocupado respondiendo un mensaje. Pero yo lo sentía todo, la tensión, la culpa, el peso de ese secreto que ni siquiera era un secreto, pero que lo cambiaba todo. Me senté, con la garganta apretada, y fijé la vista en mi café. Nada volvería a ser como antes, lo sabía. Aquella noche había roto algo, y no sabía si alguna vez podría arreglarlo.
Todo lo que sabía era que necesitaba encontrar una forma de salir de esa pesadilla, de poner mi vida en orden, antes de que todo se derrumbara de verdad. La cena transcurrió en una especie de niebla. Estábamos los tres alrededor de la mesa, Álvaro, Pablo y yo, comiendo pasta con una salsa preparada que calenté a toda prisa. Álvaro hablaba de sus planes para la noche, una salida con amigos a un bar en Malasaña, y yo asentía, intentando seguirle el hilo. Pablo estaba más reservado, soltando de vez en cuando un comentario trivial, pero yo sentía el peso de su mirada, como si estuviera esperando algo. Mantuve los ojos en el plato, removiendo la pasta, deseando que la noche pasara rápido. Cuando Álvaro anunció que iba a salir, sentí un alivio. No llegaré tarde, papá, dijo, cogiendo la mochila. Murmuré ten cuidado, y él salió, con la puerta cerrándose tras él. El piso quedó de repente demasiado silencioso, y me vi solo con Pablo. Pensé que era mi oportunidad de recuperar el control, de aclarar las cosas. Voy a recoger la cocina, solté, más para mí que para él, y me levanté, esperando que captara la indirecta y se quedara en su sitio. Pero Pablo no se movió. Me siguió, apoyándose en la encimera mientras yo fregaba los platos. Siempre estás tan nervioso, Javier, dijo, con la voz baja, casi divertida. Apreté la esponja, sintiendo la tensión crecer. No estoy nervioso, Pablo. Solo cansado. Pero era mentira, y él lo sabía. Se acercó, solo un poco, y el aire se volvió más pesado. Dejé el plato en el fregadero y me giré hacia él, dispuesto a decirle que retrocediera, pero él se adelantó. Podemos hablar, ¿no? Solo tú y yo. Antes de que pudiera responder, me siguió hasta mi habitación. No sé por qué lo permití. Tal vez estaba demasiado agotado para discutir, o tal vez una parte de mí quería entender qué buscaba. Nos sentamos en el borde de la cama, a una distancia que al principio parecía aceptable, pero que se fue reduciendo a medida que hablábamos. En voz baja, como si temiéramos despertar algo. Él hablaba de cosas banales, las clases, los proyectos, pero sus ojos no se apartaban de los míos, y su voz tenía ese tono que me ponía en alerta. Yo respondía con monosílabos, intentando mantener la distancia, pero él se acercaba, con la rodilla rozando la mía, el hombro demasiado cerca del mío. Quería decirle que parara, que se fuera, pero las palabras se me atascaban. Había una tensión entre nosotros, como un hilo a punto de romperse, y no sabía si quería cortarlo o tirar de él con más fuerza. ¿Alguna vez has pensado en cambiar de vida, Javier?, preguntó, y su mano rozó mi brazo. Un gesto rápido pero intencionado. Abrí la boca para responder, para poner fin a aquello, cuando la puerta se abrió de golpe. Álvaro estaba allí, con la mochila al hombro, los ojos muy abiertos. El tiempo se detuvo. Ninguno de nosotros se movió. El silencio era tan pesado que parecía asfixiarme. Pablo se quedó inmóvil, con la mano aún cerca de mi brazo, y yo, clavado al sitio, incapaz de respirar. Álvaro me miró, luego a Pablo, y vi el dolor en sus ojos, un dolor crudo, como si le hubiera clavado un cuchillo por la espalda. Álvaro, murmuré, pero la voz se me quebró. Quería explicar, decir que no era lo que pensaba, pero no salía nada. Nada podía justificar lo que veía. Dejó caer la mochila, con un golpe sordo que resonó en la habitación. Las manos le temblaban, y su mirada saltaba de mí a Pablo, como si buscara una respuesta, una razón. Luego, sin decir una palabra, dio media vuelta y cerró la puerta de un portazo al salir. El sonido me atravesó, como un martillazo. Salté de la cama, dispuesto a seguirlo, pero las piernas me fallaban. El corazón me latía tan fuerte que lo oía en los oídos. Pablo no dijo nada, solo se levantó, con las manos en los bolsillos, como si esperara que yo diera el siguiente paso. Estaba paralizado. La confianza de Álvaro, ese lazo que habíamos construido a pesar del divorcio, a pesar de todo, se había hecho añicos en 1000 pedazos. Y la culpa era mía. Lo había defraudado, a él, mi hijo, la persona que más importaba. La vergüenza me asfixiaba, y no sabía cómo arreglar esto, ni si era posible. Todo lo que sabía era que aquel momento lo había cambiado todo, y que había perdido algo que tal vez nunca recuperaría.